A ver, pensemos en algo que usamos todos los días. Usas una hoja de cálculo y procesa miles de datos en segundos. Ujú. O estás escribiendo, no sé, en un procesador de textos y formatea todo al instante. Parece casi magia, ¿no? Sí, totalmente. Pero, ¿qué hay realmente detrás de toda esa eficiencia? O sea, ¿cómo es que una máquina, que en el fondo es solo un montón de circuitos, sabe qué hacer con esa precisión? Hoy, justamente, vamos a meternos de lleno en la lógica que hace que todo esto funcione. Los materiales que tenemos son guías, transcripciones de videos, todo diseñado para enseñar las bases del pensamiento computacional. Ajá. La misión, digamos, es entender qué es de verdad la programación y sobre todo desentrañar ese concepto clave que lo sostiene todo, el algoritmo. Y fíjate, ese es un punto súper importante, porque la idea no es salir de aquí sabiendo escribir código en Python o en Java. Claro. Se trata de algo mucho más de fondo. Es entender la habilidad número uno de cualquier buen programador, que es el pensamiento estructurado. Mucho antes de escribir la primera línea de código, hay todo un proceso de razonamiento, de diseño. Y ese es el verdadero pilar de cualquier solución que de verdad funcione. Me gusta ese enfoque. No es tanto el qué, sino el cómo pensar. Exacto. Entonces, a ver, empecemos por lo más básico. Las fuentes definen la programación como el proceso de crear instrucciones, pero instrucciones muy detalladas para decirle a una computadora cómo hacer algo. Ujú. La analogía que usan me parece buenísima. Dicen que es como darle órdenes a alguien que es increíblemente obediente, pero que no tiene ni una pizca de intuición. Cero intuición. No puede adivinar nada. Exacto. Es un ejecutor literal. Si le dices, trae el vaso, se queda quieto. ¿Por qué? Levanta tu brazo derecho, paso 2, camina 3 pasos hacia el frente. Ah, claro. Y así, paso a pasito. Esa precisión es la esencia. Y el vehículo para darle esas órdenes son los lenguajes de programación que mencionan las fuentes. Pues Python, Java, C++. Incluso otros como Pascal, Logo. ¿Esos también? Ok, pero a ver, aquí me surge una duda inmediata. Si la computadora es tan literal, ¿por qué necesitamos tantos lenguajes distintos? Ah, esa es la pregunta del millón. Y más a fondo, ¿cómo entiende una máquina, que al final son solo impulsos eléctricos, algo que se parece a un idioma como Python? Es que esa es la clave de todo. La computadora, en su nivel más primitivo, solo entiende un idioma, el binario. ¿Unos y ceros? Unos y ceros, que no es más que hay corriente o no hay corriente. Es su lenguaje nativo. Los lenguajes que mencionamos, como Python, son lo que llamamos lenguajes de alto nivel, ¿Por qué alto nivel? porque se parecen más a nuestro lenguaje, al lenguaje humano. Actúan como traductores, Traductores. ¿Cómo funciona esa traducción? principalmente de dos maneras. A ver, imagina que tienes un libro en ruso y lo quieres leer en español. Un tipo de traductor sería un compilador. Ok. Toma el libro entero en ruso, lo traduce todo, página por página, y te entrega un libro completo en español que ya puedes leer de corrido. Entiendo. Muchos lenguajes como C++ funcionan así. Compilan todo el programa a código máquina y luego se ejecuta. El otro tipo es un intérprete. ¿Y ese cómo sería? Sería como un traductor simultáneo en la ONU. Lee una frase en ruso, la traduce al español y la dice en voz alta. Luego la siguiente y así, línea por línea. Ah, ya veo la diferencia. Lenguajes como Python suelen usar ese método. Cada uno tiene sus ventajas, en velocidad, en flexibilidad, pero el objetivo es el mismo. Cerrar esa brecha entre nuestro pensamiento y los unos y ceros de la máquina. Entendido. Compilador contra intérprete. Como traducir un libro entero o tener un traductor simultáneo. Exacto. Eso lo aclara muchísimo. Y me lleva a otra distinción que hacen los materiales, que es la diferencia entre algoritmo y programa. Porque a veces se usan como si fueran lo mismo, pero no lo son. Para nada. Y es una distinción crucial. Un algoritmo es el plano de una casa. Es la idea, el diseño, la secuencia lógica de pasos para resolver un problema. En papel, digamos. Sí, primero se ponen los cimientos, luego las paredes, luego el techo. Es una idea estructurada. El programa, en cambio, Es la casa. es la casa ya construida. Es la implementación de esos planos.
usando materiales concretos, que en este caso es un lenguaje de programación específico. El programa es lo que la computadora puede habitar, lo que puede ejecutar. El plano y el edificio. Perfecto. Entonces, si el algoritmo es el plano, para poder diseñarlo bien, las fuentes insisten en que se necesita una habilidad clave: el pensamiento lógico. Suena importante, pero ¿qué significa eso en la práctica? Bueno, los materiales lo desglosan en 3 características que, cuando las juntas, tienen mucho sentido. Por un lado, dicen que es deductivo. Deductivo. O sea que va de una idea general a una conclusión específica. Por ejemplo, todos los programas necesitan instrucciones claras. Este es un programa, por lo tanto, necesita instrucciones claras. Simple, directo. ¿Y las otras dos? La segunda es que es analítico. Y esto es clave, ¿eh? Significa que desarma un problema grande y complejo en partes más pequeñas. Más manejables. Ajá. No intentas construir la casa de un solo golpe. Piensas primero en los cimientos, luego en la estructura, luego en la plomería. Vas por partes. Exacto. Y la tercera, que ata todo, es que es organizado. Ordena esas partes pequeñas de forma secuencial, de forma lógica. ¿Qué va primero? ¿Qué depende de qué? Y supongo que este proceso de analizar y organizar nos obliga a hacer algo que las fuentes llaman abstracción del problema. Esa palabra abstracción suena un poco académica. Suena intimidante, pero es algo que hacemos todos los días. Abstraer es simplemente filtrar el ruido para encontrar la señal. Es identificar únicamente la información que es relevante para resolver un problema. Ya. Y lo fascinante aquí es que esta habilidad de abstraer es la misma que usa un CEO para analizar un reporte financiero o un doctor para diagnosticar a un paciente. Es una habilidad humana universal, solo que la programación la formaliza al extremo. A ver, dame el ejemplo que usan en las fuentes. El del sistema escolar. Claro, imagina que tienes que programar un sistema que genere un informe semanal de notas para los padres. Ok. La base de datos del colegio tiene de todo: la fecha de fundación, el nombre del conserje, el color de las paredes. Información irrelevante para esa tarea. Exacto. Todo eso es ruido. La abstracción es decir, para este problema solo necesito 3 cosas: el nombre del alumno, la asignatura y la calificación. Listo. Has abstraído, has aislado lo esencial. Y cada una de esas piezas de información, nombre, asignatura, calificación, se convierte en lo que llaman una variable, ¿cierto? Ajá. Me gusta la metáfora de las cajas para guardar algo. Una caja llamada nombre alumno, otra nota final, etc. Exactamente. Y este proceso completo, descomponer un problema, abstraer los datos importantes en variables y organizar los pasos lógicos, es lo que llamamos pensamiento algorítmico. Es el trabajo del arquitecto antes de poner un solo ladrillo. Perfecto. Creo que ya tenemos el contexto, lo que nos lleva al corazón del asunto. ¿Qué es entonces un algoritmo? La definición que dan es una secuencia de pasos a seguir para resolver un problema, y la analogía principal que usan es La receta de cocina. la receta de cocina. Es una analogía casi perfecta. Te dice los ingredientes, que serían las entradas, los pasos a seguir en orden, que es el proceso, y te garantiza un resultado, la salida. Digamos, un pastel. Claro. Y si cambias el orden de los pasos, como meter la mezcla al horno antes de añadir los huevos, el resultado es un desastre. Me encanta esa analogía, de verdad. Pero, a ver, te pongo un reto. ¿Dónde se rompe? Buena pregunta. Porque una receta a menudo te dice, añade una pizca de sal o cocina hasta que esté dorado. Eso es súper ambiguo. Un algoritmo no puede permitirse ese lujo, ¿o sí? No para nada. Diste en el clavo. Ahí es exactamente donde la analogía muestra sus límites y nos enseña algo fundamental sobre los algoritmos. A ver. Un buen algoritmo, según las fuentes, debe tener 3 características que una receta de cocina a veces no tiene. La primera es que debe ser Claro y no ambiguo. No puedes decirle, añade un poco de algo. Tienes que ser específico. Tienes que decir, añade 5 gramos. Precisión absoluta. Ok, ¿y la segunda? Debe ser finito. Tiene que tener un principio y un fin. No puede quedarse en un bucle para siempre. Ríe.
Recuerdo mi primer programa en la universidad. Se quedó en un bucle infinito, la computadora se calentó y tuve que desenchufarla. Qué buena lección. Ahí aprendí a la mala la importancia de que un algoritmo termine. No puedes cocinar un pastel eternamente. Una lección memorable, sin duda. ¿Y la tercera característica? Que sea efectivo, es decir, que realmente resuelva el problema. Si sigues la receta para un pastel de chocolate, no debería salirte una sopa de lentejas. ¿Tiene que funcionar? Tiene que hacer lo que dice que va a hacer. Y detrás de todo esto hay una advertencia que repiten mucho las fuentes. Si no sabes resolver el problema, tú, en tu cabeza, es imposible crear el algoritmo. La computadora no piensa, solo obedece. Clarísimo. Claro, finito y efectivo. Y con esto en mente, proponen una estructura para analizar cualquier problema. Entradas, procesos y salida. Sí, el modelo EPS. Es la forma más básica y potente de planificar. Entradas, inputs, ¿qué datos tengo para empezar? Por ejemplo, si quiero el promedio de 3 notas, mis entradas son nota 1, nota 2 y nota 3. Ajá. Procesos, cálculos, ¿qué operaciones hago con esos datos? En este caso, el proceso es sumar las 3 notas y dividir entre 3. ¿Y la salida? Salida, output, ¿cuál es el resultado que espero? El promedio final. Pensar así te obliga a estructurar la solución desde el principio. Entiendo. Tenemos esta idea, este plano en la cabeza, estructurado. Pero un plano no sirve de nada si se queda ahí. ¿Cómo lo sacas de la mente y lo pones en papel antes de empezar a construir con código? Los materiales hablan de 3 formas. Así es. La primera es la más directa, en lenguaje natural. O sea, en español. Literalmente. Una lista de pasos en español. El ejemplo de prepararse para ir al trabajo es perfecto. 1. Suena el despertador. 2. Apagar el despertador. 3. Levantarse. Es simple, secuencial. Y todo el mundo lo entiende. El orden, de nuevo, es crucial. No te vistes antes de ducharte. Vale, esa es la más intuitiva. Luego mencionan el pseudocódigo. Y aquí, honestamente, cuando lo vi, pensé, ¿no es esto un paso innecesario? ¿Qué para qué? Sí. O sea, si ya voy a programar en Python, ¿por qué perder tiempo escribiendo en un código falso que la computadora ni siquiera entiende? Es una objeción súper común y muy lógica. Pero fíjate, el pseudocódigo tiene como un poder oculto. ¿Ah, sí? Su valor está en que te obliga a pensar en la lógica del programa sin preocuparte por la sintaxis exacta de un lenguaje. Va un punto y coma aquí, usa un paréntesis o un corchete. Todo eso es ruido en la fase de diseño. Te centras solo en la lógica. Exacto. El pseudocódigo es como el boceto detallado de un arquitecto. No es el plano final con medidas, pero define toda la estructura. Y además es universal. Un pseudocódigo para sumar 2 números se entiende igual si luego lo vas a programar en Java, Python o C++. O sea, te libera de la tiranía de la sintaxis. Exacto. El ejemplo de la suma es claro. Definir número 1, número 2, suma como entero. Luego, asignar a número 1 el valor 5. Calcular suma igual a número 1 plus número 2. Ya veo. No es ningún lenguaje real, pero es una estructura perfectamente lógica que cualquier programador puede tomar y traducir a su lenguaje en minutos. De acuerdo. Me has convencido del valor del pseudocódigo. Y la tercera forma, el diagrama de flujo. El visual. Sí, visualmente, esta me parece muy potente. Me atrae la idea de poder ver la lógica en un dibujo en lugar de leerla. Es curioso que digas eso. A muchos programadores con experiencia no les gustan para problemas complejos, porque se pueden volver un lío de cajas y flechas. Como un plato de espaguetis. Exacto. Pero para aprender y para visualizar lógicas sencillas son fantásticos. Su gran superpoder es cómo representan las decisiones. Explica eso. ¿A qué te refieres con las decisiones? El ejemplo de cocinar un huevo lo ilustra perfecto. Llegas a un punto en el diagrama, que es un símbolo de rombo, y hace una pregunta. ¿El huevo es frito? Ajá. De ese rombo salen 2 flechas. Una dice sí y otra no. Si la respuesta es sí, sigues un camino de pasos. Si la respuesta es no, sigues un camino completamente diferente. El sí. Entonces, si no... Esa es la base de toda la lógica condicional que hace que los programas sean inteligentes y puedan reaccionar a diferentes situaciones. Entonces, estas 3 herramientas, la lista, el pseudocódigo
Y el diagrama son como diferentes tipos de bocetos, ¿no? Diferentes planos que usamos para asegurarnos de que la lógica es sólida antes de empezar a construir el edificio. Has dado en el clavo. Son los planos de la solución. Y la gran lección de los materiales es que si inviertes tiempo en crear unos buenos planos, bien pensados, la construcción del programa final es muchísimo más sencilla, más rápida y sobre todo menos propensa a errores. Entonces, si unimos todas las piezas del rompecabezas, ¿cuál es la gran idea? Para mí, la conclusión es que la programación, más que una habilidad técnica de memorizar comandos, es Es un ejercicio de claridad mental. totalmente, Es la disciplina de resolver problemas de forma estructurada. absolutamente. Y para cerrar, hay una metáfora final en los materiales que creo que lo resume todo de una forma brillante. Dice que el pensamiento algorítmico es como un arquitecto. Antes de que los constructores, que serían el lenguaje de programación, el código, puedan empezar a poner ladrillos, el arquitecto debe diseñar los planos detallados, que son el algoritmo. Claro. Si esos planos son claros, finitos y lógicos, el edificio, el programa, se mantendrá en pie y funcionará exactamente como se espera. Sin un buen plano, solo tienes caos y un montón de ladrillos en el suelo. Me encanta esa analogía del arquitecto. Y nos deja con un buen punto para la reflexión. Los algoritmos que exploramos hoy resuelven problemas con pasos definidos y resultados claros. Sí, como sumar números o cocinar un huevo. Exacto. Pero, ¿qué sucede cuando un problema es inherentemente ambiguo? Pensemos en cómo un sistema podría, no sé, recomendar una película o traducir un poema. Buena pregunta. ¿Cómo se diseñan algoritmos para tareas donde, pues, no hay una única respuesta correcta, sino que dependen del contexto, de la emoción o incluso de la creatividad humana?